lo que vamos a hablar ahora, primero lo saludamos a Pablo Melicchio, gran psicólogo. Amigo, ¿cómo va? Pablo, Muy bien. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y hablábamos sobre el precio de la sobreexposición, ¿no? Hay figuras que en un determinado momento, bueno, crecen de manera exponencial muy rápidamente. Hay casos que son icónicos. Me acuerdo cuando Diego decía algo, ¿no? Con su grandeza. Él decía, yo un día estaba en Fiorito, ¿no? Comiendo en mi casa, de piso de tierra, y al otro día estaba en el techo del mundo. Claro. Y por supuesto, eso es el caso emblemático de esa historia. Es muy difícil estar en el techo del mundo, ¿no? Tan rápido. Sí. Tenés que estar preparado de una determinada manera. Y a veces, aunque te prepares, la psicología, bueno, la cabeza, te va jugando una mala pasada. Y vos, Anita, estuviste siguiendo mucho de lo que dijo Robin Williams. Los últimos casos, ¿no? Robin Williams, que publicó en sus redes sociales y que además él viene hablando del tema. Él padeció durante muchos años la depresión. Dice que ahora volvió el tema de la depresión muy fuerte. Chris Martin, el cantante de Coldplay, también hizo una publicación en sus redes sociales porque lo que dicen es que transitan momentos muy difíciles. Y en el caso de Robin Williams, puntualmente, lo que dijo es como que no puedo aguantar a la gente cuando se acerca por esto que le está pasando. Y ellos deciden contarlo porque, bueno, consideran que desde su lugar de privilegio, de que llegan un montón de gente, pueden ayudar a alguien más mostrándoles ese lado B, ¿no? El lado oscuro, en realidad el lado de la vida, lo que te pasa, porque no todo es bueno, no todo ser famoso y tener plata, no es todo en la vida. Bueno, ellos te lo muestran. Chris Martin, te decía recién, es uno de los que habló, el cantante de Coldplay, y sorprendió, porque habló de la depresión. Lo tenemos, y, sí, lo escuchamos antes de hablar con Pablo. Hi, this is Chris from the band Coldplay. I've noticed a few people recently, including myself, struggling a bit with depression, and so I was going to tell you some things that have been helping me on tour and in general, in hopes that maybe some of them might be good for you too. So the first thing I wanted to tell you was that there's a thing called freeform writing, where you write for 12 minutes all your thoughts and then burn it or throw it away. That's very good. Transcendental meditation has been really wonderful for me. There's a thing called proprioception, which is kind of body movement to help balance your brain, basically. There's a man called Jim Costello who did a thing called the Costello method. That's very helpful, especially for young people with ADHD or autism or things like that. The music of John Hopkins, music for psychedelic therapy, is incredible. A book called The Oxygen Advantage. ¿Sí? ¿Sí? Le pasa a estos muchachos, y le pasa, Pablo, a muchos artistas, que de pronto caen en un pozo de depresión profunda. Y vos decís, ¿pero cómo? Estos muchachos tocan el cielo con las manos, les va bien, son exitosos. Pero de pronto caen en un pozo depresivo y les cuesta mucho salir. Pero qué importante es que personas con tanto éxito y con tanta llegada a la gente salgan a hablar de salud mental, de salud emocional. Lo que nos enseña es que el éxito y el fracaso, como decía Kipling, que Borges también lo nombraba, era que son impostores. Muchas veces personas que parecen muy exitosas después en algún momento necesitan desconectar y darse cuenta que el éxito, de hecho, viene del latín, éxito, que es exitus, que es fin. Eso quiere decir que muchas veces el éxito se mide de a pequeños momentos, pero definitivamente vos, para hablar del éxito, tenés que pensar quizás en el final de tu vida, no cada día, ¿no? Entonces muchas veces hay personas que están cerca de un éxito y creen que ya lo tienen todo, y a lo mejor pasa, y más en estos tiempos que es todo tan efímero, ¿no? No estas figuras tan importantes de bandas o solistas tan conocidos, pero celebremos que salgan a hablar sobre salud mental, salud emocional. Ahí decía Chris Martin da incluso algunos tips. Unos tips él dice, maravillosos. bueno, no todos pueden hacer lo mismo, no todos les hace el mismo efecto, pero dice, voy a compartir con aquellos que estén pasando alguna situación similar, algunas herramientas que a mí me hicieron bien, dijo. Me parece Por ejemplo, importante. escribe los pensamientos más oscuros y después los tira. Sí, tiró como varias herramientas. Ese es un tip muy, muy sugerible. Yo lo suelo hacer también, porque de hecho vos en el espacio de una terapia, eso lo haces con tu psicólogo.
si estás en un ambiente de confianza con alguien que te sepa escuchar, también sacás tu mundo interior y contás aquello que te atormenta. Me parece que la sugerencia ahí es, en la soledad hay muchas personas que se guardan el malestar y eso potencia el drama. Entonces, sacar el mundo interior, escribir lo que te pasa, de alguna manera ya sale de esa turbulencia interior y empieza a tener una consistencia por fuera de tu mundo interior. Me interesa tu mirada con relación a este tema. La depresión, ¿es una característica del ser humano o se ha multiplicado en los últimos tiempos por distintas causas? Sí, hay dos cosas, Gustavo. Una es que, por suerte, hay más información sobre salud mental. Ha dejado de ser el tabú que era... Yo hace 30 años soy psicólogo y antes la gente iba al consultorio, salía y más o menos se tapaba para que no lo vean salir del consultorio. No decía porque eran pensado que lo iban a tomar por locos o por enfermos mentales. Entonces, por un lado, se sabe un poco más, entonces la gente toma más conciencia y hay mayores diagnósticos. La otra cuestión que parece de franca oposición es que hay personas que no detectan a tiempo los síntomas. Cuando ya hablas de depresión, estás hablando de un cuadro psicopatológico. Hay tantos signos previos, esto de los tips, bueno, ¿cómo detectar? La angustia es el gran motor de la vida para determinar si estás encauzándote en un cuadro psicopatológico. Angustia tenemos todos. Sí. El tema es cuando esa angustia se incrementa y se sostiene en el tiempo. Claro. Si se incrementa... No podés salir de ahí. Claro, si se incrementa y se sostiene en el tiempo, ya no podés salir y ahí se puede generar un cuadro depresivo. Y no tiene, perdóname, ¿no? Pero no tiene que ver con esto de... porque a veces está también el sentimiento de culpa. ¿Cómo voy a estar angustiada si tengo todo? Tengo trabajo, tengo salud. Bueno, no sentirse culpable porque va más allá de eso, ¿no? Vos podés tener todo, pero sentirte mal. Pero es por el mismo tabú, Ana. Si vos decís que estás con dolor de estómago, es muy fácil decir, sí, o que te duele la cabeza. Pero todavía decir que estás angustiado, que tenés ansiedad, que no le encontrás sentido a tu vida... La gente todavía un poco a eso le tiene temor y hay que naturalizar. Tenemos que hablar de salud física y en el mismo nivel de salud emocional. Hay mucha gente que nos está mirando y conozco mucha gente que está pasando por una situación así. A ver, cuando entras en ese pozo oscuro, negativo, ¿sirve el psicoanálisis y siempre tiene que estar acompañado de alguna medicación o no es necesario la medicación? ¿O sí es necesario? Cuando ya decís... un pozo oscuro, sí, es porque, digamos, pensemos en términos lumínicos, ¿no? Todos en la vida tenemos momentos de oscuridad. Es decir, que convivimos, Jung hablaba de luces y sombras. Ahora, cuando esa sombra crece muchísimo y ya estás en un pozo oscuro, es muy difícil. Ahí sí o sí quizás necesites de una terapia convencional, un psicoanálisis, una terapia con un psicólogo o una psicóloga, y ahí se determinaría si es necesario fármacos, psicofármacos. Pero yo diría un paso atrás, ya que hay tanta gente viéndonos y escuchándonos. Detectar a tiempo, no tenerle miedo a esto, a decir lo que te pasa, expresar tu mundo interior. La gente se guarda esas angustias, esas ansiedades y esos miedos y después... Claro. Aparece el pozo oscuro, pero no es de pronto. Hubo antes un montón de señales que no se detectaron. Hablás de guardarse, perdón. Sí, claro, Pablo. De no guardarse, mejor dicho, el malestar. Ahora, también pienso en que cada persona expulsa la angustia de diferentes maneras. O sea, no sé, interpreto que una manera sana de expulsar la angustia puede ser hablando, puede ser llorando. Sí. Digo, ¿qué pasa con la gente que expulsa la angustia o quizás se manifiesta de otra manera? ¿Cómo tratar ese tema? Sí, siempre la angustia, como cualquier síntoma psicológico, uno debería hacerse una pregunta. ¿Por qué estoy angustiado? ¿Cómo expulsás? Ya la pregunta es súper importante, ¿no? Porque vos podés hablar con un amigo, ir a tu psicólogo, pero el primer punto es como la fiebre, ¿no? Si vos estás con fiebre, decís, bueno, quizás me agarré COVID o dengue o es una muela. La fiebre es el indicador de alguna alteración biológica. Sí. La angustia es un indicador de alguna alteración psicoemocional. No hay que tenerle temor. La forma de expulsarla es poniéndole palabras primero, pero también haciéndote estas preguntas para ver dónde empezó esa angustia, porque después... O la ansiedad. Hoy mucha gente llega al consultorio con ataques de pánico. Es el pozo oscuro. Claro. Es porque hubo ansiedad,
se sostuvo en el tiempo, se hizo trastorno de ansiedad y ya después Explota ahí. explota y hizo un ataque de El problema es pánico. cuando vos querés salir por las tuyas de una situación así y quizás caes, bueno, en las drogas, en el alcohol, ¿no? En las falsas salidas, Claro. por decirlo de alguna forma. A eso me refería con manifestar la angustia de manera no sana, quizás. Ahí no estaríamos manifestando la angustia, Ok. sino que la estaríamos tapando. Claro. Bien. Entonces, muchas personas, frente a la angustia, se ponen a consumir algún psicofármaco o drogas más Pero pesadas o alcohol. Empujarte más abajo. Sí, o tapan con el trabajo, o tapan con los teléfonos, con las tecnologías. Hay muchos distractores hoy. Entonces, Sí. hay tantos distractores que a lo mejor hay gente que hace maratones de serie un fin de semana, pero en realidad está tapando la angustia, no se quiere confrontar con su soledad, con lo que tiene que resolver. Entonces, trabaja, maratones de serie, redes sociales. La hiperactividad de este mundo lo que va haciendo es que esa angustia quede tapada entre comillas, Por un porque tiempo. tarde o temprano es como intentar tapar un iceberg con los dedos, tarde o temprano se cae, ¿no? No, y las redes sociales juegan total. un punto importante, porque así como sirven para que Chris Martin hable de esto, Robbie Williams, y lleguen a un montón de gente, también sirven para que uno piense que está todo bien. Vos mirás las fotos, está todo el mundo feliz y vos estás mal. Bueno, no es tan así. Y trastornos alimenticios Exacto. y un montón de problemáticas asociadas a lo que se exhibe y que la gente cree que eso es real, ¿no? Aconsejar a la gente, mucha gente que está del otro lado, que está viviendo esto. Gente que quizás tiene una obra social y tiene la posibilidad de acceder a una terapia. Gente que quizás, afortunadamente, puede llegar a pagar. Y hay gente que no. Digamos, esa gente que no puede, también tiene la posibilidad de llegar a una asistencia que le dé una mano en un momento. ¿Cómo hace? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que mover? Bien. El cuadro que estás describiendo es, en general, deberían dar respuesta los municipios, los hospitales públicos, cada vez debería haber más presupuestos, y esto es importante que si el presidente está escuchando, ¿no? Más presupuestos en salud mental y no cerrar hospitales o no cerrar centros de salud mental. Hay que poner mucho presupuesto en salud mental porque es la pandemia de este siglo. Después del COVID, la problemática mayor que está viendo es en salud mental. Muy bien. Por supuesto que las redes sociales tienen a veces psicólogos, psicólogas y gente ligada a la salud mental que ayuda a pensar esto que estamos haciendo, Sí. ¿no? Me parece que hay que celebrar también que cada vez los psicólogos estemos más en los medios masivos de comunicación y quizás una persona que escuchó algo de lo que sucedió acá le dé un poco de luz y no caiga en ese pozo oscuro, ¿no? Entonces, pensar que la salud mental es un tema que hay que atender, ¿no? Somos seres psicofísicos y, si querés, también espirituales, ¿no? Gracias, Pablo. Un placer tenerte. No, por favor, gracias a ustedes. Pausa en Sábado en TN, ya volvemos. Dale.